Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Luciana Quintero Godoy. Hoy hablaré y voy a explicar la guía número 1 del trabajo de historia del pensamiento y lo hago a partir del punto número 6, que sintetizar la historia de los representados, de los hacendados mejor dicho, y comienza el 16 de agosto de 1809, cuando naves británicas, cuando barcos británicos mejor dicho, tiran ancas y exportan todos sus alimentos, sus mercancías mejor dicho, al puerto de Buenos Aires, y estas mercancías vienen de la firme Millán y de CIA. Entonces las trasladan al puerto de Buenos Aires y se hace como una pasión de la legalidad entre estos países. Seguimos con el libre cambio, del punto número 7, que es explicarlo. Bueno, el 4 de septiembre el consulado da a conocer que no acepta el libre cambio por muchos motivos, los cuales los voy a leer y los voy a explicar a cada uno de estos motivos. Como lo hago sola, a veces se me hizo mucho, entonces los voy a leer. La medida implicará una exagerada injerencia británica en los asuntos de la colonia. Quiere decir que ellos pensaban, los de la colonia pensaban que los ingleses, o sea, los británicos, pero ellos los conocían como los ingleses, pensaban de que ellos le iban a quitar sus casas. Seguimos con el número 2. Se equivocan quienes piensan que el libre cambio determina la basura de los productos de mercancía anterior. Quiere decir de que ensuciaban la mercadería de los ingleses. Eran como muchos aspectos negativos para los ingleses. Quiere decir como que la basura que ellos tiraban, o por así lo interpreto, significaba que no beneficiaba a la patria. El tercero y el último. El intercambio arrastra a las artesanías e industria de la colonia y con una competencia desleal y ruidosa. En este caso querían equilibrar América con los ingleses, con las exportaciones y todo eso lo demás. Seguimos con el punto número 8. Después, Mariano Moreno ubicó en un bando a los españoles, monopolistas y artesanos del interior. Este sería el punto 8. ¿Qué quiere decir el punto 8? Diferenciar los bandos en relación de libercambio. ¿Cuál es la relación de las provincias del interior? Bueno, ahora lo vamos a leer. Este debate sobre la gestión del libercambio ubica en una banda a los monopolistas españoles y a los artesanos del interior. Y en otro lado los comerciantes, y ingleses, comerciantes ingleses, todo lo que venían a hacer venían acá a exportar, estaban pasados. A los ingleses y criollos, pero británicos, y a los sectores banaderenses. Todo apuntaba a uno de los dramas de nuestra historia, la derrota del poder español. El poder español, y va a significar que esto quiere decir que España
daba mucha importancia, ¿no? A este bando. Entonces quiere decir que ellos, cuando España se quita el poder, quedan desprotegidas las provincias de nuestra historia, de nuestro país. Entonces, seguimos con otro punto. Y quedarían en ruinas las provincias que están desprotegidas. Bueno, eso se pensaba. Bien, conseguimos con el número 9. En relación a la representación de los hacendados, responder dónde residen las riquezas de un país, cómo denuncia el canal. Para Mariano Moreno, la idea era él tenía la idea muy clara. Quiere decir dónde reside la riqueza de nuestro país. Las riquezas de nuestro país, muy clara la idea de dónde reside la riqueza de nuestro país. Eran los cultivos de las tierras donde nosotros sacamos los cultivos y todo eso. Con el punto número 9A. 9A, sí, ¿cómo denuncian el contrabando? Las leyes eran violadas en ese entonces, entonces eran prohibitivas. El clima se formó inmoral entre una sociedad y perjudicial. Bueno, tenemos las ventajas de libre comercio. Cisneros se beneficia pagando los problemas de erario y podría cumplir su magnífica obra de gobierno que era la metrópoli, o sea que se benefician también los campesinos y el pueblo. Y por último las colonias, bueno, las que más se benefician, porque si Cisneros logra concluir el plan de la metrópoli, se beneficiaría a la colonia. Y no solo la colonia, sino el pueblo. El pueblo y también en las tierras fértiles también. Seguimos con la pregunta. Si hicimos la A, la B, el número 9, nos quedaría la C. ¿Qué hacer con España? En ese momento se vería perjudicial si no tendríamos España, no solo económicamente, porque aunque no lo creamos, ellos exportaban muchísimo, igual que los británicos, y entonces la relación que tiene Buenos Aires con es también la exportación hacia los otros países. Esto lo perjudica a Buenos Aires. Se devuelve como una ventaja negativa. El número D dice destruir los argumentos monopolistas. Argumentos monopolistas. Bien. El que firme el libre comercio, ejemplo, el que firme el libre comercio perjudicará arruina a la agricultura y según los principios de nuestro mercado
Según el principio, los materiales deben ser que los frutos estén estancados, quiere decir que hay un problema, que los frutos no estén siendo exportados, que falten compradores y por esto se baje mucho. En realidad el libre comercio no estaba aceptado, como para Mariano Moreno, como que no lo aceptaba el libre comercio. Esto arruinaría la agricultura, por eso es que estaban preocupados porque no había exportaciones. Había 7 propuestas que tenían que ser aprobadas por el Virreinato de La Plata, y una de esas era la solución al problema de los erarios. Otra de ellas era, una de ellas es que la admisión de libre comercio tenga un plazo no menor de 2 años. La expansión de libre comercio tiene una expansión de 2 años. Quiere decir que se podría expandir el libre comercio, pero menos de 2 años. Perdón, la admisión de libre comercio quiere decir que se podría, la admisión de libre comercio en 2 años. Quiere decir que se podría exportar, y el libre comercio quiere decir... Bueno, había propuestas finales de Mariano Moreno, la admisión de libre comercio por 2 años. Una de ellas, otras de ellas mejor dicho, es los negocios con los ingleses. Los negocios con los ingleses, los negocios que tienen que ver con España, se relaciona mucho con los monopolistas, la banda de lo que hablé hace rato. Sí. Y bueno, con esto daré por concluido. Me gustaría más contar. Tenemos distintos morenos para los diferentes historiadores que uno quiera creer, no todos pensamos que es el mismo Moreno o que hizo las mismas cosas, porque hay diferentes bandos que los consideran distintos a él. Pero él nace en 1780. Bueno, 1778. Era el hijo mayor de 14 hermanos. Era abogado y después forma su familia. También estaba en la parte, creo que trabajó unos años, en la parte submarina, militar, y ahí es cuando empieza la brillante historia de que el profesor iba a contar sobre las cartas del que se mandó con su amada esposa, la familia, de cómo lo matan y cómo es que lo matan. Les avisan a su esposa con una caja. Entonces, eso, lo que contó nuestro profesor, es algo importante. Me gustaría verlo también detalladamente. Ahí se me hizo un poco largo, se me complicó un poco al hablar, porque hay varios que lo hacen de a 2 y yo a veces lo hago de a 1, no sé. Entonces traté de hacer un poco lo mejor que pude, pero cumplir con la responsabilidad de entregar el video. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por ver y que tengan un buen día.